de las obras tituladas Derecho de Ejecución Penal y Crítica, Derechos y Justiciabilidad de las Comunidades LGBT, Trans y Feministas, que preside el senador por el Estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe del Senado de la República. Para este acto contamos con la presencia en el presidio del doctor Benjamín Israel Montoya Maya, rector del Colegio Universitario MIP. A su vez contamos con la presencia esta mañana del doctor Marco Antonio Rueda Vergara, invitado especial del Colegio Universitario MIP. A su vez contamos con la presencia del maestro Rubén Manuel Godínez Cerón. El doctor Óscar Ruiz Vargas. El doctor José Luis Telles Ortega. El maestro Abraham Ezequiel Padilla Vázquez. Y finalmente contamos con la presencia del doctor Carlos Manuel Rosales. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales del Senado de la República. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del doctor Benjamín Israel Montoya Maya, rector del Colegio Universitario MIP. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos, bienvenidas a esta actividad académica que me parece muy importante el día de hoy que estemos presentes. Me da mucho gusto tener a la comunidad universitaria, catedráticos, veo algunos compañeros funcionarios, por supuesto muy encantado y agradecido con los invitados del día de hoy. Tenemos hoy la presentación de dos obras literarias. Me parece que la literatura en la academia es fundamental y es un eje rector guía de los profesionistas. Tenemos que entrarle a la educación, tenemos que entrarle a la lectura. Por eso en la universidad estamos tratando y trabajando para que se generen espacios como este y que los estudiantes los aprovechen, que la comunidad en general lo aproveche. Recuerdo muchísimo las palabras del senador Félix Salgado Macedonio, en donde repite de manera constante que esta es la casa del pueblo. Entonces también en la casa del pueblo se aprende, en la casa del pueblo se tiene que enseñar. La educación es el camino a seguir de todos y de todas, es el único camino que nos va a permitir mejorar como personas, mejorar como profesionistas, mejorar oportunidades de empleabilidad, tener un pensamiento crítico, que eso casi está nulo el desarrollo del mismo. Y el día de hoy tenemos dos obras muy importantes, tuve el gusto de leerlas y voy a querer hacer unas reflexiones previas, preliminares, antes de que los expertos entren, por supuesto, con su expertiza a la explicación de los mismos. Primero voy a empezar por el de Derecho de Ejecución Penal. Para todos los abogados, que hay muchísimos compañeros y compañeras abogados, de la reforma del 2008 en el sistema penal acusatorio, le hemos dado muchísima importancia a los juicios orales, al procedimiento jurisdiccional, pero se nos olvida qué pasa después de que se sentencia a una persona. ¿Qué sucede con él? Simplemente lo dejamos allí en el éter del discurso, en el éter, se queda olvidado. Pero lejos de que se quede olvidado, la persona, porque no deja de ser un ser humano, una persona, independientemente del debate que pudiéramos enfrascarnos de que sí o de que sí no, viven en condiciones infrahumanas, son la universidad del delito, es una realidad. Entonces este libro nos va a ayudar muchísimo a entender y a comprender la base de los derechos humanos en las que está sentado el sistema
de ejecución penal. Es decir, ¿cómo va a ser el tratamiento de esta persona que es sentenciada? ¿Y de qué manera podemos nosotros también como abogados, bajo una buena técnica de litigio, porque fíjense que esto también es una técnica de litigio que podremos desarrollar todos y todas y los ciudadanos conocerla? ¿Para qué? Pues para buscar beneficios preliberacionales que no existían, ¿no? Hasta ahora con esta reforma, y que por supuesto me parece que es uno de los puntos importantes y aciertos de la reforma al sistema penal acusatorio, sobre todo al 18 y 21 constitucional. Las personas no dejan de ser personas, las personas delinquen, y aquí cito el libro de nuestro compañero, delinquen porque no hubo una contención social. Dato curioso a todos los que nos acompañan. Una persona delinque porque no hay contención social, es decir, los contextos en los que se desarrolla una persona están fallando. Desde la familia, desde los amigos, por supuesto el sistema educativo, el gobierno, etcétera, están fallando, les estamos fallando. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, primero hay que comprender que está fallando el contexto social. Para mejorarlo, la educación. Para comprenderlo, los ponentes que tenemos hoy en día con este libro, que me parece sensacional, que lo vamos a tener disponible en la universidad. Ahí vamos a torcer un poquito la mano al ponente para que nos apoye a la comunidad estudiantil, que tenga beneficios para acceso a la lectura. El segundo libro, para ya no hacer más largo este preámbulo, es un libro que, bueno, viene como anillo al dedo porque el próximo mes tenemos el reconocimiento a la comunidad LGBT. Es un gremio, un grupo de personas que ha luchado durante mucho tiempo para favorecer la dignificación de su persona. Todos los días sufrimos violaciones a los derechos humanos, y ellos, me parece que más. Todavía, a pesar del avance que tenemos en el gobierno federal, en los gobiernos locales, con la reforma en materia de derechos humanos del 2011, a pesar de que hay un avance y una evolución en el sistema normativo de derechos humanos, hay una gran necesidad todavía de profundizar en ese tema. Tenemos que aprender, comprender e identificar el corpus juris en materia de derechos humanos para que las personas de la comunidad LGBT, y no nada más ellos, me parece que todo el colectivo en general tenemos que entenderlo, identificarlo y comprenderlo, porque eso nos va a permitir vivir mejores y vivir felices. Entonces, esta segunda obra, de la autoría de los compañeros Óscar, maestro Carlos, pues también es una obra muy importante, y yo los invito a que le entremos a la lectura. Es día y momento en donde tenemos que leer con compasión, con conocimiento, y que este evento sirva para eso. Yo estoy muy honrado de que se encuentren todos ustedes aquí, agradecido con la maestra Vanessa Cortés, presidenta de asesores del maestro Félix Salgado Macedonio, agradecido con él y con el Senado. Pongan mucha atención, saquen su libreta, su lápiz, su papel, y al finalizar vamos a hacer entre cada ponencia del libro y el otro libro, vamos a hacer pregunta y respuesta. Los que se encuentran en esta parte tienen un botoncito donde se puede apretar y van a poder compartir sus reflexiones o preguntas a los ponentes. Entonces los invito a que por favor interactuemos, que la academia y la literatura el día de hoy sea nuestra mejor aliada. Que tengan un bonito día. Gracias. Desde luego que agradecemos al doctor Benjamín Israel Montoya Maya por este mensaje de bienvenida. Pues bien, señoras y señores, es momento de dar inicio con estas presentaciones. Daremos inicio con el libro Derecho de Ejecución Penal, presentado por el maestro Marco Antonio Rueda Vergara, juez del sistema penal acusatorio. Desde luego, esto no sin antes brindarles a todas y todos ustedes una pequeña semblanza de su trayectoria. El doctor Marco Antonio Rueda Vergara es maestro en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, maestro en Derecho Procesal Penal y doctor en Derecho Constitucional por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Cuenta con diversos diplomados y especialidades destacadas, como el Convencionalidad y Derechos Humanos, impartido por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España; Control y Manejo del Proceso Penal Acusatorio, impartido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica;
Ha desempeñado varios cargos, tanto en el Poder Judicial de la Federación como de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como juez penal especializado en ejecución del sistema acusatorio, siendo ratificado en el cargo en el año 2021. Doctor Marco Antonio Rueda Vergara, tiene usted el uso de la palabra. Bien, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a todos. Muchísimas gracias al Senado de la República por este espacio tan valioso. De igual manera al Colegio Universitario MIP y de igual manera a mis colegas que se encuentran presentes en el Presidium y a todos ustedes por hacer un espacio en un día que yo sé que probablemente pueden destinar a otras actividades, sin embargo están comprometidos con el tema de la academia, con el tema jurídico y pues bueno, nuevamente muchas gracias a todos. El libro de Derecho de Ejecución Penal tiene varias razones de haberse escrito. La primera de ellas, como ustedes saben, ya lo mencionaba el doctor hace unos momentos, en el año 2008 se publicó la reforma al sistema procesal penal acusatorio, pero el constituyente permanente hizo especial énfasis en dos aspectos: el tema de la judicialización de la ejecución de la pena y cambiar el modelo de readaptación por el de reinserción social. Fue tal la importancia que el constituyente permanente le dio a esta materia, que a diferencia de todo el sistema procesal penal acusatorio, tan solo estableció una vacatio legis de 3 años. ¿Con qué finalidad y propósito? De atender con urgencia precisamente esas afectaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y por otra parte a tratar de judicializar, a vigilar, hablando de los beneficios preliberacionales, la concesión de los mismos y sobre todo a qué factores se debe que se pueda o no conceder un mecanismo preliberacional. Me enfocaré en principio en el tema de la readaptación y el modelo de reinserción social, en donde tratamos de abordar en el libro una sintética explicación sobre si está funcionando o no nuestro modelo de sistema penitenciario. En honor a la verdad, cuando fui designado juez, y no me dejará mentir mi compañero, en el año 2015, cada que se presentaba una situación, pues uno recurre a la norma. Si la norma no nos da la solución, buscamos jurisprudencia. El problema aquí fue que al ser una materia novedosa, pues prácticamente no existía jurisprudencia en relación a estos temas. Entonces, ¿cómo se resolvía? Con algo que se le dice por ahí, arbitrio judicial, que en honor a la verdad, pues es lo más arbitrario que podemos encontrar, porque puede haber tantos criterios judiciales como número de jueces hay en el país. Entonces, en ese sentido, se empezó a desarrollar una dinámica, pues ciertamente de conflictos, en donde jueces resolvían un mismo tema de manera diferente a otro juzgador. ¿Y esto qué implicaba? Incertidumbre jurídica, no solo para la persona privada de la libertad, sino de igual manera para las personas operadoras del sistema de administración de justicia en etapa de ejecución penal. Entonces, desde ahí empezó la inquietud de tratar de escribir un poco en relación a esta materia, que dicho sea de paso, si ustedes consultan bibliografía en relación a la ejecución penal, van a encontrar no más de 10 libros, y de esos 10 libros, de manera respetuosa lo digo, 3 o 4 no se refieren a la ejecución penal, se refieren al sistema penitenciario. Entonces, de ahí surgió esta inquietud, con base en las experiencias. Mi idea fue recopilar cuestiones académicas, pero de igual manera procesales y prácticas, a virtud de lo cual el estudiante de Derecho, pero también el experto, incluso algún otro tribunal o juzgador, pudiera checar y consultar como una especie de guía las soluciones que se han brindado y desde luego adoptar una postura en lo particular. Retomo las palabras del doctor Benjamín sobre el tema de las personas que están privadas de la libertad. La reforma tuvo por objeto proteger y tutelar sus derechos humanos. Sin embargo, creo, y lo digo respetuoso, que desde la academia se ha tergiversado los alcances que implica el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. La pena, desde siempre, ha tenido por efecto el castigo, la represión. Eso creo que pertenece, incluso es parte de la naturaleza de una sanción de naturaleza penal. Pero, desde luego, en un modelo democrático de derecho como es el de nuestro país, tiene que evolucionar. La sanción, la consecuencia de que una persona esté privada de la libertad tiene que tener un propósito, un alcance. Y ese propósito es reincorporarla a la sociedad como una persona productiva, como una persona que no va a volver a delinquir. Y a 10 años de la reforma, diré ese número, a 10 años de la reforma en materia de ejecución, la pregunta sería, ¿lo estamos logrando? ¿Se está realmente logrando una reinserción social? ¿O qué porcentaje de reincidencia tenemos en nuestro país? Siempre es bueno acudir a las experiencias internacionales. En Finlandia tienen un modelo a partir del cual tenían lo que llaman prisión total. La persona tenía que estar encerrada de manera absoluta, barrotes, rejas, custodios, armas, para evitar
tanto fugas como de igual manera mantener un control en los espacios penitenciarios, pero hizo su evaluación hace 25 años y llegó a la conclusión de que ese método no estaba funcionando, que el método que estaban aplicando en los reos generaba un 70% de reincidencia. De cada 10 internos que obtenían su libertad, 7 regresaban al sistema penitenciario. Entonces, si el propósito de que la persona esté cumpliendo una pena es reincorporarla a la sociedad como una persona productiva, y estamos logrando que tan solo 3 de 10 lleven a cabo este proceso de reinserción, pues tenemos que cambiar, algo hay que hacer, el modelo tiene que mejorar. ¿Qué hicieron en Finlandia? Cambiaron el concepto de prisión total por el de prisión abierta. ¿Qué implica el modelo de prisión abierta? Espacios que estén adaptados a los sentenciados, pero que desde luego no haya rejas, no haya barrotes, no haya prisión, que por el contrario haya trabajo, haya escuela, haya estudio, haya participación en actividades lúdicas, en el deporte, en la salud del propio sentenciado, que pareciera que son temas que son irrelevantes, pero por supuesto que no, contribuyen y son factores criminógenos importantes que se deben atender. 25 años después, si ustedes checan el sistema penitenciario finlandés, podrán obtener que hoy día, de cada 10 personas que son liberadas por el sistema penitenciario, tan solo regresan a ese sistema 3 personas. Es decir, revirtieron por completo el modelo para bien. En nuestro país, desde luego, desgraciadamente tenemos que tener presente, hay un método, una cuestión en relación a la delincuencia organizada que no podemos perder de vista. Desde luego, México tiene que combatir este cáncer que por desgracia afecta al país, pero fuera de la delincuencia organizada, fuera de ese sistema de excepción, me parece que podemos modificar los modelos. Y yo les puedo compartir, no nos daría la mañana para contarles experiencias a través de las cuales hemos priorizado el tema de la libertad por encima de la prisión con buenos resultados. No estamos diciendo que el reo pueda obtener su libertad y ser una persona de excelencia, pero sí por lo menos adecuar su comportamiento más a las reglas sociales y evitar nuevamente cometer un delito. No son pocos los casos que podría yo citar, algunos tristemente célebres, en donde el Estado mexicano, desde luego en la ley está claramente establecidos los derechos y el propósito de esta reincorporación social, pero en la práctica, por muchas razones, muchos motivos, algunos de ellos incluso de carácter presupuestal, pues no se concretan de manera correcta estos procesos de reinserción, y entonces aquella persona que ingresó hace 35 años por primera ocasión al centro penitenciario por haber robado unos retrovisores de un vehículo, 20 años después está siendo sentenciada por secuestro y homicidio. ¿Qué pasó entonces en la ejecución de las penas previas? ¿Qué pasó en esos 4 años? ¿Qué pasó en esos 5 años? Pues que nos faltó trabajar en la persona y en el factor criminógeno. Si yo entiendo, y creo, lo digo respetuoso para los académicos, que la reinserción social es permitir que el reo, si él no quiere participar en actividades, no lo podamos incentivar para que lo haga, lo que estamos haciendo en realidad es limitarle a un aislamiento de la sociedad durante el tiempo que corresponda de su sanción, pero en realidad no estamos trabajando en esos factores detonantes del delito. Por ejemplo, en una persona que no sabe leer ni escribir, pues por supuesto que la obligación, en mi opinión, será que certifique sus niveles educativos, primaria y secundaria. En una persona que nunca ha trabajado, pues por supuesto que incorporarlo a una actividad laboral para que aprenda algún tipo de oficio, algún tipo de actividad que sea productiva en el exterior del centro penitenciario. Si ingresó por un tema de salud, por ejemplo, muchos casos que también nos aquejan, la cuestión de la salud hoy en día, me refiero al consumo de sustancias, de drogas. Muchas personas están privadas de la libertad porque se vieron inmiscuidas en un tema de narcomenudeo. Y en vez de que nosotros como Estado trabajemos en esa persona, en su adicción, para que al egreso del centro penitenciario ya no tenga esta circunstancia que lo llevó a delinquir, pues simplemente decimos, somos respetuosos de tus derechos, si tú no quieres hacer ninguna actividad, puedes quedarte a eso. ¿Y cuál va a ser el efecto que va a tener este tema? Decía mi señora madre, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Si una persona durante 3, 4, 10, los años que sean, no trabaja, no estudia, no se capacita, no hace actividades, en el mejor de los casos, a su egreso va a tener las mismas habilidades delincuenciales. En el peor de los casos, ya habrá adquirido nuevos conocimientos para cometer delitos de mucha mayor intensidad. Repito, hay muchos casos que desgraciadamente son célebres en este país. En el libro de ejecución, para no extenderme tanto, traté de abordar todos los temas que han generado problemáticas en este país, en la aplicación que es a nivel nacional, federal y local, y desde luego adoptar una postura en lo individual, que mi pretensión, lo comentábamos hace un momento, desde luego se va a quedar muy corta, porque aunque hay muy poca literatura,
y se trataron de plantear muchos temas. Seguramente al día de hoy yo no he leído mi libro después de que quedó impreso y no lo quiero leer por el temor que me da encontrar errores, pero la verdad es que si no empezamos a escribir desde el ámbito académico y jurídico, jurisdiccional, pues vamos a estar siempre en las mismas condiciones. Entonces yo les agradezco mucho el espacio, el tiempo de todos ustedes. Si tienen oportunidad, los invito a que hagan la lectura. La única garantía que siempre ofrezco, doctor, y para todos, es que si ustedes tienen insomnio, 10 minutos después van a quedar dormidos, ¿no? Un gusto saludarlos y muchas gracias por su tiempo y por el espacio. Desde luego que agradecemos al doctor Marco Antonio Rueda Vergara por su importante participación en esta presentación. Es momento de escuchar ahora al maestro Rubén Manuel Godínez Cerón, quien es maestro en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, maestro en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en Argumentación Jurídica por parte de la Universidad de León en España. Se ha desempeñado como docente y ponente en diversas instituciones académicas, entre las que se destacan el Instituto Nacional de Ciencias Penales y Gubernamentales, como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México. Maestro Rubén Manuel Godínez Cerón, tiene usted el uso de la palabra. Perdón, muchísimas gracias a todas y todos los presentes, gracias por la invitación, gracias al rector del Colegio Universitario MIT por también la invitación y gracias a los colegas que están aquí presentes, pero principalmente al doctor Marco Antonio Rueda Vergara por la invitación. La verdad es un honor grandísimo para estar presente el día de hoy aquí en el Senado de la República, en el Salón de la Comisión Permanente, para presentar este libro intitulado Derecho y Ejecución Penal. ¿Sí? Bueno, de mi estimado y queridísimo amigo y hermano, reitero, el doctor Marco Antonio Rueda Vergara, quien es juez de ejecución penal en la Ciudad de México. Quiero decirles que el doctor Marco Antonio Rueda, por su amplia trayectoria en el Poder Judicial y conocedor propio de la materia de la ejecución penal, va a exponer en este libro de extrema calidad jurídica, diría yo, de manera teórica, interpretativa, los criterios que versan sobre esta materia. Los presos siempre han estado en el olvido. El derecho penitenciario es la última rama del derecho penal que siempre ha estado en el olvido. Se crea la ejecución penal, como lo decía el rector, a raíz de la reforma de 2008, de la reforma derecho humanista, también tiene que ver mucho la del 2010, y los privados de la libertad también tienen derechos. Creo que con este libro que tiene a bien escribir el doctor Marco Antonio Rueda Vergara, se trata de rescatar de nuevo del olvido esta materia de la ejecución penal. Y bien lo decía el doctor Rueda, hay muy poca bibliografía al respecto. También lo vamos a ver plasmado a diario en los pocos criterios jurisprudenciales, en las pocas tesis que vamos a encontrar como referencia por los jueces federales, por las autoridades federales en materia de ejecución penal. Es un día a día ir creando los cimientos que van a ir construyendo esta materia. Hay muy poca luz en el camino y qué bueno que el doctor Marco Antonio Rueda está presentando este libro, porque aquí nos va a guiar de la mano, diría yo, sobre los aspectos interpretativos que hay sobre la materia. Fíjense que haciendo a un lado el introductorio, tenemos que el libro va a constar de 14 capítulos. 14 capítulos que van desde el paradigma de la regeneración, de la reinserción, de la readaptación social, y de la reinserción social, que son las tres reformas grandes que ha sufrido el párrafo segundo del 18 constitucional, estos cambios de paradigma. No me quiero meter mucho a desarrollar los temas, ya eso será materia de nuestro ponente, pero de estos paradigmas se ha saltado a la judicialización
de la ejecución de la pena. La reforma que hay al párrafo tercero del 21 constitucional, que da origen a la figura del juez de ejecución penal. De ahí el doctor Marco Antonio Rueda salta al tema de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada el 16 de junio del año 2016, que es una ley que evidentemente trae muchos privilegios, muchas cosas que son de vanguardia en torno a la ejecución penal, una ley de primer mundo que a veces es difícil plasmar en nuestro país, dadas las circunstancias sociales y económicas que se dan en este contexto, pero bueno, es una ley que es perfectible, que tiene errores, pero que tiene muchas virtudes que yo creo que se pueden explotar, y es un campo de oportunidades para quien quiera litigar en materia de ejecución penal, voltear a esta rama. Ustedes se centran por lo general, para los que son operadores del sistema, en el desenvolvimiento del procedimiento penal, ¿no? Lograr una sentencia absolutoria en el mejor de los casos para sus patrocinados, o en su defecto se centran en conseguir un procedimiento abreviado, o si es una sentencia condenatoria en la que mi defendido tenga derecho a compurgar esa pena en libertad. Pero reitero, ¿qué pasa para aquellos que ya no alcanzan una figura donde puedan compurgar esta pena en libertad? Pues queda el derecho de ejecución penal. Hay otras formas en las que a lo mejor se puede sustituir la pena, se puede obtener un beneficio preliberacional, y bueno, pues precisamente el doctor Marco Antonio Rueda, reitero, nos va guiando de la mano para explotar estos aspectos, no que se queden los PPLs, reitero, en el olvido. Esto es interesante, hacerlo del conocimiento. Hay otras figuras, reitero, donde se puede lograr la libertad ya de una persona sentenciada, que a lo mejor creen ustedes ya no tiene derecho a nada más. Sí, sí tiene derecho a muchísimas cosas dentro de prisión, pero también podemos explotar los propios mecanismos jurisdiccionales que nos da la ley para que pueda compurgar esa pena fuera de prisión, ¿no? Nos habla el juez Marco Antonio Rueda del procedimiento ordinario de ejecución, cómo se ejecuta la pena, cómo se radica la sentencia condenatoria una vez que es remitida por el Tribunal de Enjuiciamiento por el juez de control, de los medios alternos de cumplimiento de la pena que tanto se confunden con los beneficios preliberacionales o penitenciarios, y no es lo mismo. Aquí el doctor Rueda habla precisamente de los sustitutivos de la pena de prisión, que a su vez se dividen en otras categorías, y de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que reitero, estos son medios alternos de cumplimiento de la pena, y aquí hace la diferencia el juez, porque son concedidos unos por el juez de control, el juez de enjuiciamiento, aunque hay excepciones en la propia ley, pero por regla general debería de ser así, en tanto que los beneficios penitenciarios o preliberacionales son abordados por el juez de ejecución penal. Bueno, salta el juez Marco Antonio Rueda a el capítulo de la audiencia inicial en etapa de ejecución. Y déjenme, les presumo a mi amigo, porque él es uno de los impulsores de esta figura de la audiencia inicial de ejecución penal. Cuando llegaste al nuevo sistema de justicia penal, pues mi queridísimo amigo fue uno de los que pues estuvo luchando porque se creara esta figura tan importante, creo yo, para que sea el primer acercamiento que tienen el PPL, pero también las víctimas, y conozcan que hay un juez de ejecución penal. ¿Para qué está el juez de ejecución penal? Para salvaguardar derechos, pero no solo de los PPLs, también de las víctimas, ¿no? El procedimiento jurisdiccional, aquí el doctor Marco Antonio Rueda les va a hablar de las diversas controversias que puede haber a nivel jurisdiccional en materia de ejecución, desde la mano de cómo se promueve y cómo se desenvuelven las controversias, cómo se desahogan los famosos medios de prueba en ejecución penal, que también no es a veces de la misma manera en que ustedes como lo hacen ante el juez de control o el juez de enjuiciamiento. Muy interesante este rubro. Los procedimientos jurisdiccionales, los procedimientos disciplinarios y administrativos, a los PPL los pueden sancionar dentro del penal por cometer alguna falta administrativa,
el juez Marco Antonio Rueda aborda cómo se desenvuelve este procedimiento disciplinario dentro de prisión. Debe de existir un debido proceso penitenciario para sancionar a una persona dentro de prisión. Ya lo explicará el juez Marco Antonio Rueda. Existe un principio de presunción de inocencia, y la persona es presuntamente inocente de la falta disciplinaria que se le achaca hasta que se demuestra lo contrario, ¿no? El procedimiento administrativo peticionario que habla el juez Marco Antonio Rueda, hacer peticiones dentro de prisión. Los PPL tienen derecho a solicitar a los directores de los penales cuestiones relacionadas con internamiento, vida digna y segura en reclusión, pero no solamente para los PPL, también para terceros legitimados como los familiares, los defensores, la fiscalía, etcétera. Varias cuestiones aquí que aborda en su libro. El sistema recursivo, habla el juez Rueda. El sistema recursivo, la propia Ley Nacional de Ejecución Penal tiene recursos ordinarios dentro de la misma ley contra actos u omisiones de la autoridad penitenciaria, actos u omisiones del propio juez de ejecución penal, y nos guía también en este sentido de qué forma pueden abordar estos recursos contra estas acciones u omisiones. Los beneficios preliberacionales ahora son dos: libertad condicional, libertad anticipada, y el juez, con su peculiar estilo y criterio, pues también nos va a dar una referencia sobre cómo se tramitan los mismos, los efectos y alcances de cada una de estas dos figuras. La sustitución de las penas en etapa de ejecución. Bueno, yo siempre he dicho que la ley nacional tiene una figura humanitaria, varias figuras humanitarias dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Una de ellas es la sustitución de la pena que habla el doctor Rueda, cuando a una persona se halla a lo mejor en estado ya de gravedad, enfermedad grave, el estado senil, en fin, ciertos supuestos. A lo mejor el PPL tiene a su hijo fuera de prisión, quiere ser su único cuidador, su cuidador principal, se le va a sustituir la pena para que pueda irse a cuidarlo y a salvaguardar sus derechos de este menor. Habla de los traslados el juez Marco Antonio Rueda, también en este rubro: traslados voluntarios, involuntarios, el traslado excepcional, el traslado internacional, figuras bastante interesantes dentro de la Ley Nacional de Ejecución. Y bueno, finalmente aborda en su último capítulo la reparación del daño. El derecho de ejecución penal no solamente es para los PPL, también rescata a las víctimas, y aquí vamos a ver el incidente de reparación del daño que habla la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el que el juez Marco Antonio Rueda ya es experto en la materia, ha llevado algunas audiencias bastante interesantes de reparación del daño y nos guía de la mano también en este rubro. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, reitero. Volteen a ver, por favor, la ejecución penal. Tiene muchísimas virtudes, muchísimas cualidades que explorar, que explotar, y depende de ustedes, de los operadores del sistema, porque nosotros podemos resolver los asuntos que se someten a nuestro conocimiento, pero si no es por ustedes, los operadores, no podemos ir construyendo los cimientos de la ejecución penal, las tesis, las jurisprudencias al respecto. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Gracias, rector. Gracias. Desde luego que agradecemos la participación de todos los expertos y ponentes de esta presentación literaria hoy en el Senado de la República. De este modo, señoras y señores, vamos a dar paso con la primera sesión de preguntas y respuestas referente a este libro. Para esto, cedemos el uso de la palabra en presidio. Muchas gracias. Bien, en este momento pues los invitamos para que si alguien de ustedes, alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna reflexión, los exhortamos para que se la realicen al ponente, a los jueces, y en lo que van preparándola. Maestro, previamente me dejan nada más hacer una reflexión. Me gustaría ser el primero. Agradecido, es un tema interesantísimo. Me parece que es obligado que todos los abogados, futuros abogados, estudiantes, le entremos a este tema.
Recordé muchísimo el tutorial y la investigación, yo creo que a muchos les va a hacer eco, Los orígenes de la violencia de James Prescott. Creo que seguramente ustedes, los penalistas, muchísimo más. James Prescott hace una investigación, un estudio respecto a los orígenes de la violencia, y uno de los puntos importantes era el encierro genera mayor violencia y delincuencia. Entonces, la ejecución de sanciones me parece formidable, aparte creo que es un área de oportunidad de litigio que está olvidada, como empleabilidad está fantástico, pero además de ello es importante sobre todo entender que ha cambiado el paradigma de la ejecución de sanciones, es decir, ha evolucionado lo que hoy entendemos como reinserción social, que antes lo entendíamos como la readaptación o la regeneración desde una perspectiva muy coercitiva, muy violenta, ¿no? Muy retributiva. Es decir, tú haces mal, pues te hago un mal, te encierro, te mantengo enclaustrado, lo cual va en contra de todo el esquema de derechos humanos. Entonces, ahorita, ¿qué hacer, no? Yo como académico lo que me gustaría muchísimo es que ustedes, mis alumnos, pusieran muchísima atención y vieran esta oportunidad y sobre todo ejercer el derecho desde una perspectiva muy sensible, muy humana, que estamos, ustedes estarán conmigo de acuerdo, maestros, me parece que la sociedad hoy en día se está desquebrajando, la sociedad se está pulverizando día a día, cada vez hay más violencia, este año está violentísimo. Los índices de criminalidad, desde la criminología, o delictivos, desde el penal, etcétera, se han incrementado muchísimo. La gente está cada vez más agresiva. Yo creo que todos somos testigos y participantes de ese tipo de esquemas. Entonces necesitamos que la sensibilidad, el humanismo esté en nosotros. Entonces me parecía importante hacer esa reflexión, lo retomo de tu libro, esa evolución del concepto regeneración, readaptación y llegar a la reinserción social me parece formidable en este esquema humanista. Entonces, maestro, adelante ahora sí, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo tendría 3 preguntas, doctor Rueda, para usted. Número 1, el tema de la perspectiva de género, que implica también una cuestión sociológica. Sería un tema muy importante y que ha hecho la Suprema Corte en cuanto al tema. Si no hay una perspectiva de género en las sentencias, no hay incluso un debido proceso, como lo marca. La segunda pregunta sería muy interesante, el tema de las personas transexuales. ¿Qué se está haciendo actualmente en el sistema penitenciario y en el sistema de ejecución? Porque esto también, ¿qué implica? Costos, tratamientos, una separación. ¿Qué hacemos con ellos? Y cómo ustedes también deben de estar pendientes de ese tema. También sería muy interesante. Y sobre todo decir cómo se está haciendo actualmente en la unidad que usted maneja, en su órgano. Y lo último que me queda preguntar sería, tal vez ponerle la guillotina, pero no lo quiero hacer. Los recursos humanos y materiales con los que cuentan actualmente ustedes, ¿qué deberían de...? Yo sé que se necesitan más recursos, pero ¿qué más, aparte de esto, pudiera hacerse? ¿Es un tema también cultural? Y esas eran mis preguntas, doctor. Perfecto, pues le agradezco muchísimo todas las preguntas muy interesantes. Respondiendo a la primera de ellas, el tema de la perspectiva de género, por supuesto que es un tema que incide en el ámbito de la ejecución penal. Por suerte, nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal decía hace un momento el maestro Rubén que yo incluso llegué a escuchar jueces diciendo esa ley es un Ferrari de derechos, ¿no? Hay errores en la ley, sin duda, yo la verdad es que le he encontrado varios, pero uno de los cuales me parece que fue bien atendido es la perspectiva de género. En la Ley Nacional de Ejecución Penal se insertan específicamente derechos que van dirigidos a las características propias de las mujeres, porque las prisiones en México, compañeros, están diseñadas completamente para las personas del sexo masculino. ¿Qué se hacía antes? Pues simplemente un anexo o un salón o una adaptación. Y eso, desde luego, que empezó a cambiar a partir de que se entendió que la mujer, por supuesto, juega este papel importantísimo, no solo en la vida cotidiana, sino también en los centros penitenciarios, desde servidores públicos, el tema de las juezas y magistradas, como de igual manera la presencia femenil en los centros de reclusión. Fíjense que hay un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hace el análisis de las visitas que tienen las personas privadas de la libertad. Y hay una diferencia abismal entre el número de personas que visitan a los varones y el número de personas que visitan los centros femeniles.
Y cuando se llevó a cabo la encuesta de por qué es que a los varones los visitan, no sé, 1000 personas el fin de semana y a las mujeres 50 personas, se llegó a varias, pues, ¿cómo decirlo?, marcas o estigmas que ya tenemos que olvidar. El primero de ellos es que, pues, un hombre puede cometer un delito y pues por algo está ahí. Pero si una mujer cometió el delito es porque de verdad es mala. Y entonces, como de verdad es mala, entonces que se quede y sola y nadie la visita. Entonces, a un hombre la visita a su papá, a su mamá, a sus hijos, sus hermanos. Y a las mujeres, ni sus padres, ni su mamá, ni su esposo, que a veces incluso, desgraciadamente, muchos de las mujeres privadas de la libertad, pues derivan de factores en donde existe una presencia masculina que está abusando de ese poder, ¿no? Y que, bueno, desgraciadamente lleva a cometer errores en el caso de las mujeres. Por fortuna, por ejemplo, cito, la ley nacional contempla, lo mencionaba el doctor, la posibilidad de que en protección del interés superior del menor, pero de igual manera del derecho de las mujeres a convivir en ese primer contacto con su hijo, los niños puedan estar en esos espacios adaptados, no solo para las mujeres, sino también infantiles, hasta los 3 años de edad. Y esto porque evidentemente el primer contacto que tiene que tener un ser humano lo es con su señora madre, ¿no? Es importantísimo, hay estudios en relación a esto que se fijan ciertos principios, valores y un contacto que de no tenerlo el ser humano después a la postre presenta ciertas carencias, ¿no? Eso sería en cuanto a la perspectiva de género, desde luego atendiendo a los criterios de la Suprema Corte en la identificación de parámetros que generen situaciones de desigualdad, ¿no?, al momento de la impartición de la materia de ejecución penal. En el segundo aspecto, que es también relevantísimo, y ustedes son expertos, ¿no?, en este tema, respecto a las personas transexuales, le cuento una experiencia en lo particular. Hace algún tiempo una persona que se autopercibe con el sexo femenino, pero que no había realizado el cambio, que la ley en México, específicamente en la Ciudad de México, tenemos el tema de la reasignación sexogenérica, que es un procedimiento que permite precisamente que la persona que se autopercibe con otro sexo pueda realizar el trámite para el reconocimiento del Estado, para tener esas bases, esa fuerza y esa presencia como le corresponde. Resulta que esta persona me presenta una solicitud de ser trasladada. Ella deseaba ser trasladada a un centro femenil, pero había sido ingresada a un centro varonil, dado que pues toda su identificación hasta ese momento había sido como varón. Existió un debate muy fuerte sobre qué hacer en esos casos. De hecho, si hay palabras despectivas para las personas que tienen ciertas pues autopercepciones que forman parte del lenguaje penitenciario, que por suerte tienden a desaparecer. Y en aquella ocasión no se pudo autorizar la ejecución del traslado de esta persona hacia un centro femenil por la cuestión criminológica hasta ese momento, en el sentido de que se pondría en riesgo o se generaría un riesgo para la población femenil a la que el centro penitenciario pues, evidentemente estaba destinado. Pero por suerte en aquel caso, no, la decisión judicial, creo que a veces pareciera que los jueces queremos resolver el caso y me olvido de él. Aquí tuvimos suerte porque conminamos precisamente a los intervinientes, a los defensores, a los órganos técnicos, al defensor y al propio Ministerio Público, que es un órgano de buena fe, para que realizaran el trámite de reasignación sexogenérica a esta persona. Se llevó a cabo el trámite en tiempos express, por suerte, y en tan solo 3 meses y medio, esta persona ya se encontraba en el espacio que le correspondía, tomando en consideración las características y los espacios que deben estar destinados para la población que no debemos considerar estigmatizada, sino simplemente sí diferenciada, porque tiene necesidades y características propias de esas necesidades. En relación al tercer tema, la cuestión de los recursos humanos y materiales, sí, doctor, en efecto, la primera queja que todos los usuarios siempre tenemos es la cuestión económica, que hace falta recursos humanos y materiales, pero también le voy a ser muy franco. A veces creo que más bien lo que falta no es el recurso, sino la organización de ese recurso. El Estado mexicano tiene una capacidad impresionante, ¿no?, que uno no dimensiona esos alcances del Estado. Y le cuento una experiencia que en lo particular tuve hace muchos años, para no decir quiénes fueron las autoridades. Hay una persona, yo en algún momento jugaba en un parque público y empezó a crecer el pasto, pero ya en unas condiciones que pues empieza a generarse también ya fauna y otro tipo de situaciones que hasta pueden ser peligrosas. Era un parque público, repito, muy bonito. La persona que era administradora me dijo, oiga, es que, le digo, ¿por qué no cortan el pasto? Pues no tenemos presupuesto. Entiendo. Oiga, y si yo veo la manera
de que a través del sistema penitenciario hagamos algún tipo de convenio entre la alcaldía o la delegación, para no establecer fechas, ¿no? Entre la alcaldía y la delegación con el sistema penitenciario. Pues yo todos los días tengo internos que son liberados, se les sustituye la pena por una jornada de trabajo y que literalmente no tienen a dónde acudir a trabajar. Se les pone entonces a barrer el propio espacio del sistema penitenciario durante 3 horas. O sea, realmente el trabajo no se capitaliza como debiera ser. De entrada tampoco es productivo, tampoco genera recursos. Y entonces me contacté, empecé a hacer algunas llamadas, todo informal, desde luego, no podía yo hacer nada formal porque esos son temas que son institucionales. Y la respuesta de la persona me dijo: mire, si usted mete la solicitud ahorita para que esta persona vaya o estas personas vayan a cortar el pasto y el propio Estado utiliza esos recursos que tiene disponibles, la respuesta más o menos tiene que ser firmada por 7 servidores públicos diferentes. Pero para que eso ocurra, pues cada servidor público va a tener en su escritorio ese documento 1 mes y medio. Y si tomamos en cuenta que estamos en septiembre y que el próximo año entra una nueva administración, pues ya mejor inténtelo el próximo año, ¿no? Y el pasto pues siguió creciendo, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? El Estado mexicano tiene a plenitud fuerza, capacidad, recurso para organizarse de manera correcta, pero a veces siento, y lo digo respetuoso, que nuestras propias estructuras burocráticas, empezando por los propios tribunales judiciales, son los que ponemos estas trabas, estos límites, para que la sociedad pueda realmente hacer uso, y en general las personas ahora privadas de la libertad o liberadas, pues de estos mecanismos y de la propia capacidad del Estado. Creo que nos falta mucho por crecer. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer y ser autocríticos en que estamos fallando, que no estamos haciendo el trabajo como lo deberíamos. No todo es malo. He tenido muchos casos, por suerte para mí, de experiencias positivas, en donde la persona, a pesar de esas carencias, se reinserta. Termino la respuesta con una anécdota muy concreta. En alguna ocasión una persona acude al locutorio de prácticas y me dice: señoría, si usted me da la oportunidad, yo le prometo, ¿no?, por todos los santos y demás, que yo no voy a regresar. Y me empezó a contar su historia, ¿no? Bueno, al tiempo sí, los efectos fueron positivos, concedimos el mecanismo. Eso fue hace 10 años. Y hace prácticamente 1 año y medio o 2, visité la penitenciaria de Santa Marta, Catitla. Y al ir caminando, había una persona en un puesto de jugos de naranja. Y me dice: su señoría, me grita. Y volteo y le digo: ¿qué tal? Buenas tardes. Digo: perdóneme, no lo recuerdo, nos conocemos. Y me dice: ¿se acuerda cuando yo le prometí que yo no iba a regresar a delinquir? Y dice: llevo ya 6 años vendiendo jugos afuera de Santa Marta, Catitla, y a mis compañeros, cuando vienen a sus visitas, también les hago un obsequio de un jugo para que los puedan seguir visitando, ¿no? Entonces, esos casos, esos pequeños casos, son los que a mí me hacen creer en que las cosas sí pueden funcionar, en que las cosas sí se pueden reinsertar, dándoles las herramientas correctas, dándoles los instrumentos necesarios, y que así como hay gente que comete errores, algunos muy graves, otros no lo tanto, pero que dan pauta a prisión, la gente puede regresar a la sociedad como una persona productiva. Entonces, creamos en el sistema, pero pongamos nuestro grano de arena en el día a día, ¿no? Creo que es importantísimo esto. Y muchísimas gracias por las preguntas, doctor. Muy bien, pues vamos a cerrar este pequeño ciclo. Vamos a entregar un reconocimiento, si ustedes me permiten, al maestro doctor, una dispensa, Marco Antonio Rueda Vergara, por su destacada aportación el día de hoy con su libro Derecho de Ejecución Penal. Si se pueden parar todos, por favor, para la foto institucional. Y en estos momentos, nuestro amigo de comunicación social realiza esta importante fotografía oficial y conmemorativa. Desde luego, fuerte el aplauso a todos y cada uno de los miembros de nuestro honorable presidio. Pues bien, señoras y señores, vamos a continuar con la presentación del libro titulado Crítica, Derechos y Justiciabilidad de la Comunidad LGBT, Trans y Feministas, presentado por el doctor Óscar Ruiz Vargas y el doctor José Luis Telles Ortega.
El doctor Óscar Ruiz Vargas es doctor en Humanidades, maestro en Derecho Internacional, maestro en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad sobre competencias para la formación de estudiantes por la Universidad Tominaga de Nakamoto y otras sobre análisis y control de la corrupción por el Colegio de México. Además de ser diplomado por Samus University en interpretación y aplicación avanzada del derecho constitucional mexicano. Se ha desempeñado en administración pública en diferentes cargos, de los más recientes como director general de mecanismos en el proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía en la Ciudad de México. Asimismo, el doctor José Luis Telles Ortega es maestro en Derecho Laboral, maestro en Juicios Orales y doctor en Derecho Penal. Cuenta con diversos cursos en Derecho Laboral, Derecho en General, Formación Sindical y Oratoria. Es coautor de diferentes libros, entre ellos se encuentran La construcción de la justicia en las sociedades liberales y crítica, derechos y justiciabilidad de la comunidad LGBT, trans y feministas. Señoras y señores, le brindamos el uso de la palabra a el doctor Óscar Ruiz Vargas. Hola, buen día tengan todas y todos ustedes. Es un placer estar en este extraordinario, histórico y solemne recinto. Me siento congratulado y también con su compañía y el destino de su hermoso tiempo a este espacio. Bien, quiero agradecerle también, por supuesto, al senador Félix Salgado Macedonio, el espacio, la venia para poder presentar el libro, al Colegio Universitario MIP, al doctor Benjamín Israel Montoya Maya, por supuesto, y bueno, amigos, colegas, queridos, todos aquí presentes, colegas también. Yo soy abogado, soy maestro en Administración Pública, en Derecho Internacional y también doctor en Humanidades. Esta ruta nos ha dado un bagaje que nos permite visualizar desde otros diferentes entornos y estadios la problemática de carácter nacional e internacional. Y sensibilizarnos justamente ante las necesidades reales que tenemos día a día en la sociedad. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, pero a veces nos falta sensibilizarnos. Y cuando estamos en la ruta de la academia y la docencia en el derecho, nos hacemos tan rígidos que nos cuesta tanto trabajo voltear a ver las necesidades reales de una sociedad que está en movimiento, en una dinámica constante. Y nos ajustamos plenamente y permanentemente a un proceso riguroso de lo que dice la norma. Y caemos en el espacio, en las redes del derecho sustantivo y del derecho adjetivo. Y pensamos que no hay más que lo que está escrito en la ley, en la norma. Y nos cuesta trabajo dar un paso hacia adelante porque consideramos que los únicos que pueden legislar en cualquier materia es, por supuesto, esta alta tribuna y la Cámara de Diputados, pero no, también existen iniciativas ciudadanas. Nos hemos olvidado de los mecanismos de participación ciudadana que están consagrados en nuestra Constitución y en prácticamente las 32 constituciones de las entidades federativas. Luego, entonces, tenemos también un derecho de minorías, tenemos una posibilidad de generar iniciativas, de alentar cambios, movimientos. Y es justamente en este rigor, yo el día de ayer veía con mi esposa una miniserie de 4 capítulos, se llama Adolescentes, una miniserie británica muy interesante que me dejó una profunda reflexión de si la sociedad está haciendo lo correcto en los cánones de la educación y de la formación, y si la familia está haciendo lo correcto en justamente el proceso de instrucción, de traslación de valores, de traslación de principios, de traslación de hábitos. Nos estamos perdiendo. Y este insumo, este elemento, está generando un rompimiento de carácter social, de carácter familiar, de carácter integrador en la participación, en la apropiación de nuestros espacios públicos. Ahora ya no vemos a los jóvenes y a los niños
jugar, reír, gritar en los parques públicos. Ya todo es calmado, apaciguado, tranquilo, complicado. Y justamente se deriva en esta falta de mantenimiento, operación, de este mantenimiento preventivo, correctivo, esta falta de apropiación de los espacios. ¿Y qué sucede? Damos oportunidad justamente a la delincuencia, a otros entes, a otros procesos que no son muy familiares con el entorno armónico de la sociedad. Y vamos en una ruta en donde justamente tenemos que entender y tenemos que generar un respaldo mayor por la no discriminación, por la no homofobia, por la no bifobia, por la no estigmatización. Y hago este preámbulo porque me parece bien interesante. Esta miniserie es algo triste, muy profunda en la reflexión y nos invita a pensar, razonar, reflexionar, cuestionar sobre lo que estamos haciendo en la sociedad actual. Y es por ello que también es un gran privilegio estar en esta alta tribuna presentando este libro, que nos lleva a una sazón en donde podemos decir que estamos a la vanguardia. A la vanguardia porque empezamos nosotros como país en reconocer los matrimonios igualitarios apenas en el 2010, hace 3 lustros, hace poquito tiempo, muy poquito tiempo. Pero hay otros países que nos llevan ventaja, pues una ventaja bastante clara, como es el caso de los Países Bajos, conocido también como Holanda, en donde ellos empezaron con ese reconocimiento en el 2001, Bélgica que empezó en el 2003, Canadá en el 2005, sin embargo Canadá ya llevaba una ruta histórica desde los años 70 en el reconocimiento justamente de los derechos de las comunidades, de la comunidad LGBT. Se nos adelantaron bastante, ¿no? Y ahora en el ámbito constitucional, ¿por qué? Porque ese reconocimiento igualitario fue en la Ciudad de México, pero ¿qué pasa en las otras entidades federativas? Bueno, pues sucede que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apenas en el año 2015, justamente hizo un pronunciamiento que me parece muy importante, en donde reconoce justamente el matrimonio igualitario y cualquier norma en contrario se tendrá como no puesta. Luego entonces vamos en esa ruta. Argentina, también en el 2010, bueno, básicamente Uruguay 2013, Colombia 2019, Ecuador 2019 también, Costa Rica, país centroamericano apenas en el 2020, hace poquito tiempo. ¿Qué sucede en las diferentes latitudes? Estamos a diferentes ritmos, a diferentes dinámicas, generando conciencia jurídica, generando análisis técnico jurídico. Entonces, tenemos que ponernos las pilas. Pero entonces también la comunidad de legisladores deben de ir a la vanguardia en este tipo de temas que son muy importantes y que vincula el ejercicio de derechos en el ámbito social, en el ámbito de la seguridad social, en el ámbito de los beneficios, en el derecho familiar. Y no nos podemos dejar abstraídos justamente de estos derechos que puede ejercer la comunidad LGBTI. Antes de continuar con las reflexiones, quiero cederle la palabra, si me lo permite esta tribuna, a nuestro querido doctor Carlos Rosales, para generar un preámbulo más específico, más técnico, y después paso a comentar algunos casos en particular, ¿les parece? Para que vayamos haciendo algunas reflexiones y posteriormente nuestro querido maestro Telles nos orienta en la continuidad. Bien, gracias, buen día. Bueno, agradezco su presencia y sobre todo aquí, como decía Tocqueville, lo más importante en una democracia y en una república es el debate. ¿Ah? Yo voy a encargarme de platicarles cuál es la carga filosófica de este libro, pero no desde un aspecto, como digámosle, aburrido, sino una cuestión más práctica en cuanto a estos conocimientos. Me decía un profesor en mi doctorado que la filosofía es pensar la inteligencia, a final de cuentas. Y si vemos y analizamos este tema de los grupos vulnerables, vamos a encontrar grandes cargas filosóficas. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de grupos vulnerables. ¿Qué significa esto? Que no gozan de los mismos derechos, libertades, que el resto de las personas. Se encuentran en una cuestión que le llaman asimetría de poder. Entonces, es la primera condición que debemos de entender. Ahora, ¿cómo nace este libro? Bueno, ante esta cuestión de
las personas que están en una cuestión de vulnerabilidad, ¿qué remedios se está haciendo? Podemos hacer una cuestión de la identificación a primera lengua, pero también debemos observar su situación para hacer un diagnóstico. Pongamos un ejemplo, las personas de una comunidad indígena, las personas que son ya mayores de edad, personas trans, en estas cuestiones de sexualidad. Entonces ahí estamos identificando ya grupos vulnerables y tenemos que notar esa situación. Ante esa asimetría de poder, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y ahí es donde viene nuestra carga filosófica. Número uno, ya estamos identificando que no gozan de los mismos bienes y derechos. Y recuerdo un profesor en Estados Unidos me decía, Calabresi, me decía, a final de cuentas, me decía Carlos, todo se trata de distribución de bienes y derechos. Si se dan cuenta, estos grupos no cuentan con las mismas libertades, los mismos derechos, ni los mismos bienes. Y se dan cuenta, esto también impacta al mercado, a final de cuentas. ¿Qué se trata de hacer con estos mecanismos? No se trata de empoderar, se trata de igualar. Entonces, es la primera parte que hay que entender, que ante ese diagnóstico, qué remedio se quiere proponer, pero es una situación particular de cada grupo. Entonces, cuando empezamos a idear este libro, Oscar y mi amigo José Luis, empezamos con un tema en el título, que a veces va a ser paradójico, pero lo último que terminamos es el título y la introducción, porque todo se va modificando. Entonces, el primer título tentativamente se llamaba Nadando Contrasentido, pero luego preferimos esta cuestión un poco más abierta y, bueno, tengo que decirlo, más rentable también para el editor, este tema de la crítica y la justiciabilidad. Entonces, tenemos que crear, primero, criterios de nuestros trabajos, ordenarlos y conducirlos. Ahora, ya que generamos aquí primero esta situación, ahora, ¿qué grupos íbamos a ser los que íbamos a encargar de analizar? Y lógicamente pensamos en los grupos LGB, y aquí tenemos una cuestión de cómo han sido criminalizados estos grupos, cómo no han sido atendidos debidamente, cómo han sido violentados sus derechos. Pongamos un derecho muy sencillo, Oscar se va a encargar de esto, el tema de la adopción. ¿Realmente ellos deben de gozar de los mismos derechos de adopción que cualquier persona? O sea, aquí viene esta cuestión. Y también una cuestión que se le llama la cuestión de los operadores legales. ¿Cuántos estigmas, cuántas cuestiones también tienen personales, subjetivas, que dicen, no, estas personas, aunque cumplan con los requisitos legales, no se los voy a dar, no le voy a conceder la adopción de un menor? También tenemos ahí esos estigmas que se han creado. Entonces tenemos ahí el tema de las personas trans. ¿Qué les parece el tema de cómo es estar en los concursos de belleza o en los temas de un concurso de trabajo? O como decíamos ahorita, en estas cuestiones de cómo tratarlos cuando una persona se identifica con otra sexualidad distinta a la esta, pero no tiene el trámite legal. Y recuerdo un caso muy interesante, no sé si lo recuerda, magistrado Rueda, el caso de los Muches, cuando estaban allá en Chiapas, que fue para una cuestión de un fraude electoral, que hombres se vistieron de mujeres para poder acceder al cupo de mujeres. ¿Y qué dijo el Tribunal Electoral? Que no tenían una vida identificada como mujeres. Pero yo me quedo preguntando, ¿y el tribunal tenía la facultad de investigar eso? O sea, ¿qué voy y te pregunto? ¿Te hago un psicométrico? ¿Voy con trabajo social? También me queda ahí esa idea, ¿no? No simplemente con la idea de yo me identifico, sino que también es todo un proceso. Entonces tenemos ahí una. Y tenemos esta cuestión de en los grupos de femenino, que también tenemos ahí cuestiones de perspectiva de género. Y me hace recordar un término que decía Neruda. A final de cuentas, muchas veces las tenemos como subhumanas, no como humanas. Entonces, ahí ya tenemos esa cuestión de cómo hemos creado estas cuestiones de estas asimetrías de poder. Ya tenemos una cuestión de que no tienen los mismos derechos, libertades, obligaciones, bienes. Pero también hay una cuestión aquí. ¿Quiénes han originado esto? Número uno, grupos dominantes. Y hay una palabra que en la mañana estuve leyendo, la naturaleza humana, es el debate de Chomsky y Foucault, y
y que decían, oye, ¿qué es más importante? Esta cuestión de la justicia o el poder, ¿ah? Que es el debate que estamos aquí teniendo. El poder que tienen los grupos dominantes para decir, una persona gay, ¿ah?, solamente puede dedicarse a ciertas actividades, ¿ah?, por decir, como en Estados Unidos. ¿Qué está pasando ahorita? Los están excluyendo del ejército o de hacer el servicio militar, simplemente por su preferencia sexual, ¿ah?, no por su sexo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos la cuestión. Otro tema muy interesante es la cuestión de las reconversiones médicas, también, que va a ser muy interesante también que se toma este tema, porque dices tú, bueno, y también se trató de explicar el tema, ¿debe de pasar ese tema a ser un sistema de salud para todos nosotros? ¿Se puede exigir como un derecho humano esa reconversión? También sería muy importante, ¿ah? Bueno, entonces tenemos que entender Ahora, este libro, la primera carga que tiene es, lo que les dije, es filosófica. Entonces, los principios que trato de atender aquí primero, trato un poco a Dworkin en esta cuestión de A Question of Mothers, una cuestión de principios, ¿ah?, en donde dice para qué son los principios, ¿no? Y nos dice, a partir de los principios se dan las normas, no sirven para interpretar, para colmar lagunas, son puntos de partida. Y aquí ya sabemos que son dos personas en la misma situación. En Chile hay un programa para las personas que no tienen casa y se llama el programa Un Techo para Chile. Y yo me quedé pensando cuando hacía mi doctorado por allá, en verdad lo que se necesita es un techo o un piso parejo, ¿no? Deberíamos empezar con eso, ¿ah? Entonces, número uno, ¿qué principios son los que tenemos que identificar? Por eso les decía al principio, esto es una gran carga filosófica, no hemos entrado a la norma todavía. Entonces, ¿qué principios son los que debemos de considerar para esta cuestión con estos grupos vulnerables? Esta cuestión de esta asimetría. Lo siguiente, entender, como dice Alexi, los mandatos de optimización, ¿ah? Los principios nos van a servir, pero ¿para qué, Carlos? ¿Qué van a hacer esos principios por esos grupos vulnerables? Lo siguiente, ¿ah?, y esto que marcaba Rawls, ¿ah?, en el principio número 1 de la justicia, igualdad máxima de derechos y libertades, ¿ah?, o sea, todos con el mismo piso, ¿ah? Y por último, lo que decía Calabresi en Estados Unidos, a final de cuentas todo esto es una cuestión de distribución de bienes y derechos, ¿ah? Podríamos poner a Posner, que también diría indirectamente, esto afecta al mercado, porque se dan cuenta, restringir derechos es también restringir la economía, es un tema también económico. Entonces, al llegar a este tema, me pongo a pensar, bueno, ok, vamos a generar ya las normas, y vamos a también generar los operadores de justicia, las instituciones de justicia. ¿Y cuáles serían los principios básicos que yo consideré aquí? Número uno, igualdad, tanto sustantiva como adjetiva, ¿ah? El tema de la libertad, pero ¿libertad para qué? ¿Ah? Es un tema que se tiene que construir entre género y especie, ¿ah? Y el siguiente es un tema también de legalidad. Puede ser que la norma ya existe, que te diga, oye, tienes que hacerlo de esta manera, punto. Voy a poner un ejemplo muy rápido. En cuanto a la cuestión de las convocatorias solamente para mujeres. Aquí tenemos una cuestión de una deuda histórica, las mujeres, el rezago y todo esto. La norma simplemente nos dice, debe de haber una cuestión que no dice la norma 50%, y ya tenemos la paridad, ¿ah? Entonces dice simplemente aplíquese la norma, es legalidad. Pero hay un conducto atrás que nos marca un tema de igualdad numérica. Continúo para poder seguir con esto. Ahora, ¿de qué se trata? Esto, a final de cuentas, quiero terminar diciendo que el libro contiene todos estos elementos. Número uno, la carga filosófica que decíamos al principio. La segunda, la identificación de grupos vulnerables. Pasamos a la sección judicial, que es decir, dónde está la justiciabilidad que se ha hecho, tema que ahorita va a ser el doctor Oscar Vargas y mi amigo José Luis Telles. Y la otra cuestión, ¿cuál es la operación que tiene que realizarse? Pero también tenemos un tema que es de cultura, lo que yo decía hace rato. El libro empieza con una frase, y quiero terminar con esa frase para mi ponencia. Dice,
Rosa de Luxemburgo decía, un mundo donde seamos diferentes, pero con mayor igualdad. ¿De acuerdo? Se trata de eso simplemente. Si nosotros reconocemos sus derechos como iguales y fuéramos un poquito empáticos, sería un poquito diferente. El magistrado Rueda dijo algo muy interesante. A veces hay que tener fe en la humanidad, en las personas. Pero también hay que saber por quién apostar. Hay gente que realmente vale la pena y vale la pena también ser un poco empáticos. Yo creo que también, eso es una palabra que también hemos olvidado. Oscar empezó con esta cuestión que a veces nos hemos deshumanizado. Pero yo también digo, si fuéramos un poco más empáticos, más sensibles, creo que el mundo sería un poquito mejor, ¿vale? Entonces, yo les agradezco haber estado aquí y bueno, bien. Continuamos rápidamente, el tiempo es, pues, se pasa rápido y tenemos poco tiempo ya para darle continuidad a esta ruta. En efecto, también nos tocó generar una dinámica dentro de Libelo en materia judicial, revisar algunas sentencias y bueno, en ese sentido voy a dar lectura muy breve a 2 segmentos nada más, pero muchos casos como estos están esquematizados en el libro para que después cuando lo adquieran puedan revisarlos cada uno de ellos. Es muy interesante, es muy rico, es muy diverso, el bagaje es interesante y nos da una claridad de cómo se está manejando justamente por nuestros tribunales este tipo de casos en los diferentes ámbitos, sea justamente en el ámbito pues de las personas lesbianas, gays, transexuales, cuestionables o de cuestión, ¿no? Hay una gama interesantísima actualmente en esta ruta LGBTI que es y que va explorándose más y más, es inacabada. Entonces habrá que abundar mucho más sobre ese proceso y me parece que es muy interesante. Bien, les comento, por ejemplo, en materia de igualdad, un matrimonio homosexual de varones que procrearon a través de la técnica de maternidad subrogada solicitó que se le reconociera su derecho de filiación. La primera sala determinó que la falta de vínculo biológico no es suficiente para negar una filiación legal entre ambas partes. En el presente caso se comprobó que la voluntad de la madre gestante no desea reclamar algún derecho sobre el niño, por lo tanto se estableció que el interés superior del menor exige establecer una filiación respecto de las personas que quieren, en realidad, en los hechos, hacerse cargo del niño, pues requiere para su desarrollo adecuado contar con todos los derechos prestacionales derivados de la filiación, como derechos alimentarios, derechos sucesorios, derechos a la educación, así como recibir cuidados y afecto. Lo más conveniente en este caso es que sean cuidados por las personas que deseen hacerse cargo de él y lo han hecho desde su nacimiento. Entonces, aquí ha habido un cuidado procreacional, no es en sentido estricto una cuestión de carácter biológico, pero es a conciencia plena el hecho de quererse hacer cargo del menor. Y este criterio es el que está convalidando la Suprema Corte en este ejercicio. Luego, entonces, no es necesario justamente tener nada más la ruta biológica, sino que puede ser un proceso de carácter accesorio. Es un criterio sumamente interesante, muy importante. En el derecho a la identidad, dice, una persona solicitó el acceso al reconocimiento legal de la identidad de género para personas trans, sin embargo le fue negado. La primera sala estableció que el procedimiento idóneo para hacer la adecuación de un acta de nacimiento en la mención sexo genérica es el formal y materialmente administrativo. Es decir, que tendríamos que llevar y desarrollar un procedimiento de carácter administrativo, de carácter técnico administrativo. Así, una vez que se concluya el procedimiento, se deberá expedir una nueva acta de nacimiento que refleje los cambios pertinentes, pero sin evidenciar la identidad anterior. Esto es muy importante para no soslayar, para no vulnerar justamente el derecho de esta persona, ya que el acta de nacimiento primigenia debe quedar reservada y no ser pública ni expedirse constancia alguna, salvo mandamiento judicial o petición ministerial. Aquí tenemos justamente un claro derecho a nuestra privacidad, a nuestro principio de honor,
a nuestra dinámica de protección de nuestro derecho a la vida privada, y para eso justamente hay una ley. Simplemente en la Ciudad de México existe la Ley de Responsabilidad Civil para la protección de los derechos a la vida privada, el honor y la propia imagen. Es una manera de reservarnos justamente esa dinámica del origen de nuestra dinámica de carácter sexual. Entonces, es muy importante este tipo de criterios manejarlos en el ámbito técnico-jurídico porque son parte de nuestros procesos cotidianos. Y así puedo enumerar una serie bastante abundante de casos concretos, pero ya estarán en el libro que estamos señalando. Y bueno, analizamos también los casos concretos como de competencias físicas. Si hay una persona transexual haciendo una competencia física en una contienda de box, en una contienda de atletismo, en una contienda de canotaje, en una contienda de gimnasia olímpica, bueno, pues se podrá, será factible, es viable moralmente, socialmente, jurídicamente. Yo pongo la pregunta sobre la mesa. Hay una diferencia importante en este caso concreto, en el aspecto trans, y hay una diferencia seguramente en masa corporal entre un hombre y una mujer. Hay una diferencia en estructura ósea, hay una diferencia en los procesos metabólicos, hay una diferencia en el rendimiento físico, hay una diferencia seguramente en la capacidad pulmonar. No quiero decir con esto que sean unos más u otros menos, de ninguna manera, no es asignarles valores en este contexto. Pero se da en el mundo real, ya en las competencias a nivel internacional se está permitiendo este proceso. Y hay justamente algunas voces de mujeres que señalan que no se debería de permitir, porque están en un espacio de desventaja muy clara. Esto lo dejo para hacer una reflexión genérica en este contexto, pero también hay otros elementos como las convocatorias por sexo, en donde se atribuye una discriminación positiva, ¿no? Aquellas convocatorias en donde se señala que se van o se requieren personas de sexo femenino únicamente para ocupar espacios en la administración pública, por ejemplo, o para desarrollar algún trabajo específico. Y hay una discriminación positiva. ¿Qué es lo que se pretende con esta discriminación positiva? Igualar los récords de déficit histórico que han tenido las mujeres para poder acceder a estos espacios de toma de decisiones o de espacios laborales o de espacios que son importantes equilibrar en nuestra sociedad, y que son situaciones que no se pretenden permanentes, sino únicamente temporales, en tanto el estadio de procesos se equilibra. ¿Cuánto puede durar? 5 años, 10, 15, 20, no lo sabemos. Eso nos lo van a dar los aportes seguramente de la estadística numérica. Y bueno, hablando de estadística numérica, en la última encuesta del INEGI a nivel nacional nos señala que de los 40 millones de viviendas habitables, cerca del 7.5% están habitadas por matrimonios homoparentales, entre personas de mismo sexo. Es una cantidad importante, entonces, bueno, pues habrá que poner atención también en este contexto. Otra dinámica es, por ejemplo, los concursos de belleza, ¿verdad? Cuando ya hay un proceso trans, ha habido algunas intervenciones de carácter biológico, de carácter estético, también nos queda esa reflexión. Miss Mundo no lo permite, pero Miss Universo sí. Casualmente, cuando se modificó el estatuto para que se permitiese participación de personas trans en este concurso de belleza de Miss Universo, estaba Donald Trump al frente justamente de esta marca, ¿verdad?, de Miss Universo. Casualmente Trump, ahora al frente de su administración en Estados Unidos, pues parece dar otra ruta, en donde se ha cerrado de manera drástica a temas de contratación en su administración, de manera muy clara, para personas que sean de sexo masculino o femenino,
y preferentemente de tez blanca. Hay que decirlo con todas sus letras. Estamos en la sociedad y estamos en el 2025 y eso nos permite tener claridad en lo que decimos y ser responsables también de lo que decimos y de lo que asumimos. Somos seres pensantes, pensamos, razonamos, reaccionamos, y esta alta tribuna es también, afortunadamente, como mexicano lo digo, es parte de generar ese nutriente de voz, de decir lo que sentimos, pero también de asumirnos y ser responsable de lo que está detrás de esa idea, de ese planteamiento. Yo me siento extraordinariamente bien de ser mexicano, ¿no? Y de poder hacer algunos aportes. Desde esa tribuna lo aprecio mucho, 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 y desde también la ruta de la publicación, que nos da un enorme potencial. Yo con mis alumnos siempre trato de generar este momento de reflexión, de lo que estamos haciendo y lo que nos falta por hacer, de que tenemos una responsabilidad de carácter social ante la comunidad y ante nuestro país, porque la vida se va rápido, es un momento, es un instante. Tenemos que tratar de trascender en muchos sentidos, y nuestra sociedad nos lo exige. Yo siempre fui formado en instituciones de carácter público, desde la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, afortunadamente, y traigo muy gratos recuerdos. Cuando vimos el día de ayer la miniserie, esta que les digo de adolescencia, porque son adolescentes, porque adolecen de muchas cosas, están en ruta que apenas están explorando y están tomando caminos. Cuando yo vi esta serie, y bueno, se remontan algunas escenas al cuadro en donde están los chicos tomando clases en las aulas de una escuela pública en Reino Unido, y hay un total desastre, una falta de respeto, una irreverencia para los profesores. Yo le decía a mi esposa, yo fui a una escuela pública y esto nunca lo vi, ni hubiera pretendido hacerlo, y si regresara el tiempo tampoco lo haría. ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando en un gran país como Reino Unido con estas instituciones educativas? Tuve la oportunidad de participar en la oficina de la secretaria, en la Secretaría de Educación Pública, recientemente, en la administración pasada, y bueno, me fue muy grato ir a zonas escolares de primaria, de secundaria, de educación media superior y superior, y el respeto es irrestricto, es permanente, y esa parte y esa cualidad de educación cívica es algo que nos caracteriza a nosotros los mexicanos ante todo el mundo, y que tenemos que retomar y tenemos que fortalecer en mayor sentido. Cuando en el 2000 un presidente, Vicente Fox, señaló que esa asignatura iba a ser cancelada, también me dio mucha pena, porque cuando yo iba en secundaria, justamente esta asignatura de civismo fue lo que me hizo decidir ser abogado, estudiar leyes y bueno, estar en esta ruta también de la academia. Me preguntaba en aquel entonces qué pasará con aquellos chicos que no reciben esta asignatura de cultura cívica, de educación cívica. Pues lo estamos viendo después de un proceso generacional muy triste, muy costoso históricamente, muy costoso en cuanto a los hábitos, a los principios, a las rutas. No es una generalidad, pero sí es algo que está presente momento a momento en nuestra sociedad y lo estamos viviendo. Bien, con esto me quedo, si me lo permite, querido doctor, y continuaremos con nuestro querido maestro. Muy buenas tardes, en verdad apreciamos la invitación y desde luego la presencia de los aquí presentes. Por favor, nuestro reconocimiento al senador Félix Salgado Macedonio por esa sensibilidad de permitir en esta alta tribuna poder analizar aspectos que son realmente trascendentales para la sociedad. Respecto del texto que estamos analizando, quisiera comenzar porque vamos a finalizar por el principio. En esta lógica que nos llevó, que ya se comentó, nos dimos cuenta que para analizar de manera equilibrada los derechos, las obligaciones, la justiciabilidad de este grupo, por demás importante, de la comunidad LGBT y desde luego los feministas, por señalar algunos miembros, porque realmente estamos analizando el conjunto de grupos vulnerables y nos dimos cuenta de que para tener un criterio equilibrado requerimos obligadamente tener claridad de dos aspectos. El primero de ellos, que pareciera que nos venden como una carta de naturalización, es la diferencia. Y llegamos a la conclusión de que la diferencia es un aspecto
totalmente natural. Así como hay personas altas o hay personas delgadas, existen las contrapartes. Hasta ese punto no hay realmente algo trascendental. El problema empieza cuando nos sentamos para ver esto desde la desigualdad. Y desde la desigualdad nos damos cuenta que en principio no es natural. La desigualdad tiene que ver con un entorno, se comentó en su momento que tiene que ver con la familia, pero va más allá de la familia. Desde luego tiene que ver con una cultura, con una sociedad. En resumen, la desigualdad es algo aprendido, es algo que se aprende porque nos permite varios elementos. El primero de ellos, sentarnos desde el punto de vista de yo tengo la razón, yo tengo el derecho y el otro está mal. Esto tiene que ver con una compleja estructura de poder. Y este poder es lo que nos ha llevado a estos aspectos de considerar cuestiones tales como la adopción, que solo ciertas personas tengan derecho a ella, aclarando desde luego que el derecho fundamental es el del menor. Sin embargo, es una situación que se ha denegado de tajo a los diferentes. ¿Qué ocurre con estos diferentes? Los diferentes en sí mismos ni son malos ni son buenos, simplemente son distintos del criterio que se está aplicando. Un criterio que tiene que ver, en el fondo, con la justificación de un discurso político que en su momento se hará ley. Esto es realmente terrible. Pareciera el día de hoy, en este país, en este lugar, que estamos hablando de algo muy lejano, algo lejano en el tiempo y algo lejano en el espacio. Nada más erróneo que esta parte. Hasta hace poco tiempo era impensable en varios lugares, en muchos países, que una persona de colores diferentes de piel, de extracciones diferentes, pudieran estar en el mismo lugar, sea en un transporte público y hoy en día, inclusive en un restaurante, hay personas que simplemente no se les permite el acceso desde esta visión, desde una visión que está basada en la desigualdad, desde una visión que está basada en la discriminación y que, por supuesto, más allá de tener resultados anecdóticos, tiene resultados profundos. ¿Por qué? Porque le estamos negando derechos a una parte realmente importante de la sociedad. Si nos pusiéramos a sumar todos estos grupos mal llamados minoritarios, llegaríamos a una conclusión, que realmente son mayoría. Si nos pusiéramos a pensar en estos grupos hoy tan sonados, específicamente los grupos migrantes, veríamos que la historia propia de la humanidad no se podría entender sin estas migraciones que son realmente naturales a la propia naturaleza humana, naturales a los propios ciclos de la geografía y de inclusive cuestiones climatológicas. De suerte tal que generamos diferencias artificiales. Estas diferencias artificiales en su momento van a criminalizar aspectos estrictamente secundarios. Desde el hecho de que una persona vista, hable, se comporte de determinada manera, nos está conllevando de inmediato a discriminarlo, pero además esto significa en el día a día. Mi formación ha sido fundamentalmente en aspectos laborales y sindicales, y ahí es un crisol muy importante, porque ahí confluimos todos. Y cuando no se le permite la educación, cuando no se le permite el acceso a un trabajo, estamos condenando a grandes sectores de la población a una vida indigna, a una vida muy complicada, teniendo todas y cada una de las capacidades que se requerirían, por ejemplo, para estar en una universidad, por ejemplo, para estar desarrollando tal o cual actividad laboral, tal o cual actividad profesional e inclusive empresarial. Es por eso que consideramos conveniente ir cerrando este ciclo, ir cerrando este análisis con estos dos aspectos muy específicos. Efectivamente hay diferencias, pero las diferencias no implican desigualdad. Las desigualdades devienen de un criterio
prefijado, devienen de una cultura discriminatoria que al final del día pudimos entender valida un discurso de quién puede ejercer y ejerce el poder. Habría que aclarar el poder en el sentido más amplio de la acepción. No solamente estaríamos hablando de un poder político, nuestro primer ponente nos dio una ejemplificación vasta de un aspecto muy específico de la sociedad, el aspecto carcelario. Y por supuesto que si en un lugar se ejerce el poder, es en esos espacios, pero no solamente en esos espacios. De suerte tal que consideramos como propuestas en el libro, como propuestas para llevar en el día a día, que nuestra sociedad debe de estar basada en el respeto. Y este respeto, curiosamente, nos dotará de mayor libertad a todos y cada uno de los integrantes de la sociedad y a la propia sociedad en su conjunto, porque aquellos que discriminan, aquellos que ejercen este poder perverso, al final del día son esclavos de sus propios prejuicios. Por lo tanto, nosotros hacemos un respetuoso llamado para que nuestra sociedad, para que nuestro día a día esté basada en el respeto, y con esto creemos profundamente que vamos a estar fortaleciendo el diálogo social, vamos a estar fortaleciendo las posibilidades, los derechos de cada una de las personas, y con ello vamos a estar fortaleciendo una sociedad de paz, una sociedad democrática y adicionalmente una sociedad que sea exitosa. Muchísimas gracias. Desde luego que agradecemos todas y cada una de estas importantes participaciones. Finalmente, señoras y señores, hacemos la presentación del maestro Abraham Ezequiel Padilla Vázquez, quien es escritor, narrador, locutor, conferencista, corrector de estilo y desde luego entusiasta del lenguaje y la comunicación. Es autor de diversas obras tales como Cuentos de Valores y Horizontes, Historias Verdaderas, Héroes de Carne y Hueso. Además, ha sido creador de los audiolibros Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, y El Viejo y el Mar, de Ernesto Hemingway. Todo para Editorial Sintec, así como Rebelión en la Granja, de George Orwell. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Además de agradecer al Senado de la República, al senador Félix Salgado Macedonio y por supuesto a nuestro anfitrión, el doctor Benjamín Montoya, felicitarles porque estos espacios son necesarios para todos. Para más de uno seguramente es la primera vez que se encuentra en este lugar. Este es un espacio público, al menos hoy. No siempre. El MIP tiene como, el Centro Universitario MIP tiene como lema, corríjame doctor si me equivoco, educar para vivir en libertad. Y la educación es una de las múltiples formas de transmitir conocimientos. Dentro de esas múltiples formas de transmitir conocimientos también está la literatura. Por alguna razón la literatura no es una bella arte, ¿no? La literatura no es como la escultura o la pintura en la cual al observarla se reproduce, ¿no? A la literatura hay que darle vida, a la literatura hay que meterse y sacarle lo que significa cada uno de los signos que forman las palabras. Menciono esto porque me voy a meter en camisa de 11 varas, ¿no? Estoy entre expertos en justicia. Creo que si yo le preguntara a cada uno de ustedes qué es la justicia, voy a encontrar una respuesta diferente de cada uno de ustedes. Y me parece que la justicia es también una búsqueda por la igualdad por encima de cualquier legalidad. Durante muchos años
siglos, milenios, ha habido seres humanos, para no decir hombres o mujeres, seres humanos de primera y de segunda, seres humanos que han sido perseguidos. Las mujeres hasta, que me corrija alguien si estoy mal, hasta 1957 pudieron votar. Las comunidades lésbico, gay, lo dijo nuestro ponente, el querido hermano, el querido doctor, que hasta apenas hace 15 años tuvieron derechos iguales como el resto de las personas. Y cuando hablamos del sistema penal de justicia, solemos hablar de que al grueso de la población no queremos justicia, queremos venganza. No queremos venganza. Entonces, no puede ser que el que está en la cárcel viva medianamente bien. Queremos que sufra, ¿no? Porque le hizo un daño a la sociedad. Creo que fue Dostoyevsky quien dijo que se puede saber mucho de una sociedad por la forma en que trate a sus presos. Y se puede saber mucho de una sociedad por la forma en que trata a sus minorías. Amigas y amigos, hoy en día, lo que les digo mucho, nunca el ser humano había escrito tanto como hoy. Hoy la mayor parte de nuestra comunicación es por WhatsApp. Ya para comunicarse con alguien, para tomar una llamada hay que avisarle por WhatsApp si me puede tomar una llamada. El gran problema es que nunca había sido tanta la diferencia entre lo que se escribe y lo que se lee. Necesitamos, hombres, mujeres, niños, todos, leer más. Esta iniciativa del doctor Montoya y el Colegio MIP es de aplaudirse, porque tomar a la literatura como otro de los ejes para transmitir conocimientos implica agradecer a quienes hoy están como auditorio, y también agradecer a quienes hoy están como ponentes, e invitar al auditorio a que un día estén también. Pessoa decía que las hojas de un árbol no son tan verdes, o quizás ni siquiera existen hasta que alguien las describe. Entonces, amigas, amigos, particularmente quienes están en el ámbito del derecho de la justicia, ustedes leen mucho, leen muchísimo, se la pasan la vida leyendo. La invitación es que no solamente lean técnico, no solamente lean en su ámbito del derecho y de la justicia. Hay que leer poesía, hay que leer novela, hay que leer ensayo, porque eso va a enriquecer su forma de comunicarse y más aún su forma de escribir. Y ojalá, amigas, amigos, escriban su propio libro. Escriban su propio libro y contribuyan a este ejercicio que hoy tenemos. Hoy tenemos un ejercicio en donde los autores traen temas más que controversiales, son los temas que generan cambios, son los temas de valentía, los temas que buscan no solamente visibilizar, sino humanizar a las minorías. Todo aquel que ha buscado defender a una minoría ha sido perseguido porque formó parte de esa minoría. Entonces, amigas, amigos, mi respetuosa invitación, contribuyan a este ejercicio para seguir en esta búsqueda de la justicia que nos haga una mejor sociedad a todos los niveles. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Desde luego que agradecemos la participación activa del maestro Abraham Ezequiel Padilla Vázquez dentro de esta importante presentación literaria hoy en el Senado de la República. Señoras y señores, por cuestiones de temporalidad no podremos dar paso con la sesión de preguntas y respuestas.
Pero de esta forma damos entrada con la serie de reconocimientos a todos y cada uno de los miembros de nuestro presidium. Desde luego invitamos a los medios de comunicación presentes, a los fotógrafos. Estén preparados para realizar todas y cada una de las fotografías oficiales y conmemorativas de estos reconocimientos. Vamos a solicitarle a nuestro honorable presidium si se pueden poner de pie para realizar esta importante entrega de reconocimientos a través del doctor Benjamín Israel Montoya Maya, rector del Colegio Universitario MIP. Para esto damos inicio y se hace entrega de su reconocimiento a el doctor Marco Antonio Rueda Vergara. Es momento de hacer entrega de su reconocimiento al maestro Rubén Manuel Godínez Cerón. Continuando con esta entrega, desde el Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República, se hace entrega de su reconocimiento a el doctor Óscar Ruiz Vargas. Del mismo modo, se hace entrega de su reconocimiento a el doctor José Luis Telles Ortega. Y desde luego finalizamos esta importante entrega a el maestro Abraham Ezequiel Padilla Vázquez. Muchísimas gracias a los miembros de nuestro honorable presidium. Les solicitamos sean tan amables de ocupar sus lugares para escuchar el mensaje de clausura a cargo del doctor Benjamín Israel Montoya Maya, rector del Colegio Universitario MIP. Definitivamente, el día de hoy hay que estar contentos, nos acercamos a la lectura, hay que estudiar, la educación es el camino, hay que quitarnos la flojera de la lectura, hay que encontrarle esa exquisitez que nos deja al terminar un buen libro. Yo les recomiendo muchísimo los libros de los grandes ponentes que el día de hoy estuvieron con nosotros. Mi gratitud, un honor estar con ustedes, amigo, el burro que escribe, un gran escritor, de verdad, consuman la literatura. De verdad, a veces gastamos más en otras cosas que en un buen libro. Acerquémonos a la lectura. Aquí están muchos de mis estudiantes, los cuales, por supuesto, es un honor verlos y estar con ustedes, que sepan que seguimos trabajando por la educación, que seguimos trabajando por una educación accesible, por una educación con contenido y con valor, con la intención de vivir en libertad. Que tengan un bonito día. Muchas gracias. Señoras y señores, a nombre de la 66ª legislatura del Senado de la República, agradecemos su presencia y permanencia dentro de esta importante presentación literaria. Sin más que agregar, les deseamos a todas y todos ustedes una estupenda tarde y que lleguen con bien a sus destinos.